your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Con el teatro. Estamos con la obra, sí, con todos eran mis hijos. Un equipo interesante además, ¿no? Un elenco lindo, un director que no vino ahora, que no nos pudo acompañar, también muy piola, y una obra fundamentalmente linda, interesante. ¿Te gusta más la tele o el teatro? No. ¿O el cine? No, depende, me gustan los proyectos y me gusta, priorizo mucho el grupo de gente con el que laburo fundamentalmente en mis últimos años. Hay veces que uno como actor no puede priorizar nada y tiene que agarrar tiene que laburar lo que venga. Pero acá la verdad que priorizo eso, me fijo mucho con quién voy a laburar. Bueno, por si hiciera falta de Federico Delía, ustedes lo conocen, de algo que probablemente en algún punto, no sé, y me lo vas a decir, ¿cuál es tu reacción? ¿Te satisface, te reconforta o por ahí esta te puede joder? El de los simuladores, como si antes, no hubiera habido nada o después no vaya a haber más nada, ¿no? Pero es evidente que hay... Que algo pasó. Yo creo que sí, no sé si vos lo sentís así. Sí, se siente, porque de hecho pensar en simuladores se terminó de emitir hace ya 8 años, 9 años, ya Claro. me perdí yo, ¿no? Y seguimos hablando de simuladores. Se sigue hablando todos los días, yo creo que no hay un día de mi vida que alguien no me nombre simuladores. Y no me molesta, porque es Bien. imposible que algo así te moleste, porque fue un proyecto generado por nosotros, no fue algo que nos convocaron, hicimos un proyecto y fue bien, que también te generaría orgullo. Sí. Pero acá nos genera doble orgullo es esto. Sí pasa que te cansás a veces, no hay mucho más para hablar, digo, es esto. Claro, Pasó bueno. lo que pasó, me parece que es muy importante que el actor en general le pueden ocurrir este tipo de cosas, porque la verdad que uno eso no lo maneja, pasa, sucede. Simuladores sucedió y se transformó en ese fenómeno. Y está en uno tratar de no quedarse en eso. Después que la gente te diga, el de simulador Sí, está bien, ocurre. Pero está en uno tratar de mover, hacer un montón de cosas, no querer hacer simuladores todo el tiempo. La gente dice, volvé con simuladores, volvé. Y yo la verdad que por un lado no quiero volver a hacer televisión con simuladores porque fue complicado, iba a contramano de lo que es la televisión, es muy cinematográfico para la tele. Claro. Pero por otro lado por esto, porque si no la gente te identifica inmediatamente con un piloto con puesto eso. y parece que sos un murciélago que andás con el piloto puesto todo Todo el el día, que vas tiempo. caminando y saltando bajo el agua. Sí, ahora, vos empezaste a estudiar cuando terminaste la escuela secundaria, Sí. teatro. Porque muchos suponen que como tu viejo es actor, pero también que tu viejo empezó a laburar de actor de grande. De grande. ¿Qué hacía tu viejo antes? Empecemos Papá, bueno, somos platenses. Mientras estaba en La Plata... por ahí. Sufrían con estudiantes. Tu viejo justo no, porque le tocó la época. Le tocó la gran época. De Cacho Malverna, Madero. Y yo sufrí un rato y Aguirre Suárez. volví a Vos recuperar la sufriste alegría. tiempito, fueron a la 83, B, ahí recuperé la con el equipo del alegría. doctor. Y después B y ahora estamos muy Sí, ahora está contentos. otra vez en un gran momento. Y mi viejo allá en La Plata hacía teatro, no de manera profesional como Vocacional, se puede hacer en Buenos digamos. Aires. Sí, vocacional, Cuando a veces todavía se podía cobraba un hacer mango. vocacional. Sí. Sí, pero que no tenía la exigencia de la taquilla, digamos. Era otra cosa, Claro. era otra cosa. Y mi viejo tenía restaurante, tenía una casa de ropa, tuvo una confitería, La iba peleando y laburando, Sí. pero la pasión era el teatro. Sí, O el cine, la actuación. hasta que se divorció de mi vieja, y cuando se divorció de mi vieja decidió irse a vivir a Buenos Aires, pero ella tenía casi 40 pirulos cuando fue a Buenos Aires y se dedicó más de ¿Y lleno. tu casa cómo era? ¿Tu viejo, tu vieja, hasta que se Mis divorciaron? hermanos. ¿Tus hermanos cuántos? 2, Marcelo y Hernán. Los dos que fallecieron, los dos. Uno 2 años más grande y uno 2 años más chico. Hola, mierda. Y éramos nosotros 5. Y después mis hijos se separan, papá se va a Buenos Aires y me quedo en casa con mi vieja, mis hermanos y Boisito, que es el marido de mi vieja actual todavía, o sea que nos conoce de muy chiquititos. Bien. Fue como un segundo viejo que Con una tuvimos muy ahí. buena relación, independientemente de cuestiones privadas que no me quiero Sí, meter. sí, sí. Pero quiero decir, por cómo te referís. Muy es bien, decir, divino. Bien con tu vieja, no es que no había en casa, no quiero que actúe Federico, porque mirá lo que pasó con tu Ese padre. era un tema, esas cosas. ese era un tema. De arranque sí, de arranque siempre fue un tema medio complicado. Como me decía porque- Lupi, ¿y qué vas a hacer? Quiero actuar. Bueno, ¿Y qué pero vas ¿de a qué vas hacer? a trabajar? Claro. Me decía el padre, ¿no? Sí, bueno, acá me pasó que yo quería, cuando decido ser actor, en casa no era fácil decirlo a mi vieja, porque mi viejo cuando se fue y quiso ser actor se le complicó, no era fácil, no tenía No, guita claro. para pasar, entonces era, sí. era un conflicto. Sí. Pero bueno, acá yo era el hijo, no le tenía que pasar guita a nadie, Claro, tan vos solo todavía tenía tenías que la libertad de bancármela. movimiento. Claro. Bien, y decidiste decir, bueno, en La Plata no, no porque no, digo, decía, bueno, Buenos Aires, que es lo que mucha gente cree, Capital Federal, Que no no tenía te y el queda toque. otra.
Es que no te queda, la verdad es que es terrible eso, ¿no? Estaría bueno que la cosa sea un Sí, poco digamos más hace federal, 20 y pico de años atrás. Ahora a Sí. lo mejor hay más posibilidades. Vos tenés que irte a Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires. Para laburar de lo nuestro, por lo menos de actor, podés hacer teatro en La Plata, pero... Sí, podés escribir acá, Sí. como el Negro Fontanrosa en su Claro, momento, bueno, como Angélica pero tenés que ser un Gorodizer, grosso así. pero ir a poner, Pero tenés si que ir a sos Buenos actor, Aires. tenés que estar allá, la tele se hace en Buenos Aires, las novelas se hacen en Buenos Aires, el teatro comercial se hace en Buenos Aires, las Sí, películas... la profesión se desarrolla en Buenos Se Aires. desarrolla ahí. Bien. Entonces terminé la secundaria y recién ahí me pude ¿Qué tal rajar. era como alumno? ¿Como alumno de teatro? No, de la secundaria. Era medio quilombero, era vivo. Pero escuela pública, escuela de Escuela cura. pública, escuela pública. Bien. La escuela piloto número 2, Carlos N. Vergara. Bien. Me ¿Supimos alguna divertí. vez quién era Carlos N? Nunca supe ¿Viste? quién era y había dos Vergaras Si alguno diferentes. lo googlea, te lo va a decir antes que nos vayamos. Y estaba, la pasé bien, la secundaria fue una buena etapa de mi vida. Hoy todavía sueño con la escuela secundaria, que debo materias, que no debo materias, tengo como pero la cosa de la amistad y los amigos, eso la pasé bárbaro. Bien. ¿Y te tocó el quinto año en que...? Era la época de Alfonsín a y todo iba, eso, a eso exacto. iba. ¿Te interesaba la política? Digo, porque ese fue un gran momento. A mí la política no me... No. Hay algo de la política y los políticos en general con lo que no me llevo muy bien. Pero en esa época la verdad que Había efervescencia. Y salíamos de la época de los milicos y Sí, sí. había efervescencia. Yo en realidad acompañaba mucho al hermano de un amigo, compañero de la secundaria, que era más grande, a dos. Uno eran más de como de una cosa radical, mi abuelo era radical. Yo no seguí ningún tipo de ideología, pero había algo que acompañaba a unos amigos a cosas de los radicales y otro era del Partido Comunista. Bueno, pero tuviste suerte porque fue el único gran momento del radicalismo Sí, en los últimos sí. 50 años, ¿no? Y aparte, en realidad ahí tuvimos suerte todos los argentinos de que Sí, se sí. armó lo que se armó, que pudimos Sí, salir porque de si donde otro era Luder salimos. Bermiño, a pesar de cualquier otra cosa que puede decir Alfonsín, yo sin ser radical reconozco, y la distancia permite eso, ¿no? Sí, poder a 30 y tomar pico de años ver que lo que había que hacer se Totalmente, hizo, ¿no? pero bueno, pero era una fiesta y la Claro. verdad que salir a la calle y ver lo que pasaba, más allá de alguno que te podía decir algo porque no era del partido, que Sí, sí. había una cosa de fiesta que estaba bueno. Y además La Plata, ¿no? Caracterizada por una situación compleja. La Plata, la sede en su momento, la noche de los lápices, de camps, de Era heavy, chocolate. era muy feísimo. pesado, La verdad ¿no? que yo tengo un recuerdo vago, pero lo tengo, porque era muy pibe en toda esa época, pero yo tengo recuerdos de explosiones, de escuchar las sí, explosiones sí. de las bombas, de levantarme, ir a la panadería y todos los vidrios rotos y que habían puesto una bomba no sé dónde. Época complicada con el tema de las 3A en su momento, que a mi viejo en un momento lo seguían, escapándonos de La Plata para irnos a Buenos Aires, yo no sabía, bien por qué, yo era un pendejo. No Sí, era el espanto. lindo, Y ¿no? después vino Un tío esto. que me mataron los milicos, porque se pinchó una goma frente a un regimiento Y en le esa tiraron. época que no podías parar Se y bajó y le le tiraron. Y le hicieron, por suerte ya salimos Bueno, y vino de eso. el 83, vino ese momento de efervescencia y ahí justo partís a Buenos Aires a laburar y a vivir a una pensión. Sí, apenas llegué me fui a vivir un poco con mi viejo, nació uno de mis hermanos, medios hermanos, Ajá. y era un lío mi casa, la de Sí, mi no. viejo en realidad. Porque Mi te viejo tocaba quería que la labure. Claro. Y yo peinándome con gomina, tenía los pelos así a ver si buscaba trabajo, laburé de cadete un mes. Y el primer laburo que me sale en tele, de casualidad absoluta, a ver, eso fue... Sí, en esa época uno con un bolo, que un bolo Sí, es un sí, sí. capítulo, ¿no? Que Zafaba más o apareces, menos la pensión. tirabas un mes a lo mejor, hoy no. Claro. Pero tirabas un mes y ahí me alquilé un hotel, una habitación en un hotel triste, de una tristeza... El hotel era triste. Muy triste, muy Congreso? triste, en Congreso, ahí en la calle Solís a la vuelta de Actores. ¿Y a dónde comía? Donde podía, comía en la plaza, no tenía guita y era muy orgulloso y no le quería pedir guita a mi vieja o a mi viejo que podía pedirles, pero me gustaba ser independiente de verdad. Entonces nada, Bueno, compraba alfajores, comía alfajores. Claro, yo tengo amigos que han venido de afuera a estudiar a la facultad, Sí. que después le ha ido bien, son buenos profesionales, ahora periodistas y por ejemplo uno de ellos comía galletitas Rex, era su alimento permanente, ahora no las puede ni ver. Lo vieron los alfajores Guaymallén. ¿Te pasó con los Guaymallén? Sí, los puedo ver todavía, les tengo cariño, me salvaron la vida, les reconozco, ¡qué jugador! Los alfajores Guaymallén. Eso era. Igual ahora vienen... Otro packaging. Claro, eso te iba a decir, otro packaging, ahora vienen más modernos. Pero hay negros y blancos. Y hay de fruta, estoy seguro que hay de fruta. Y hay de fruta, y en los barrios, acá en Rosario están. Cuando yo leía, repasaba algunas cosas de archivo, notas tuyas y demás, contaste que compraba los 10 por 1 Compraba los 10, claro. y te alimentabas a Me Guaymallén. alimentaba Guaymallén y pasaba que tenía que matar el tiempo, estaba en ¿Cuánto hace Capital. que no le das a un Guaymallén?
La verdad que hace rato que no lo doy un Guaymallén. Vamos a dar. Vamos a darle, Sí, vamos a en probarlo. esta charlamos, ¿no? Y era lindo porque ahora uno en ese momento era triste, en algún punto era triste, Ahora pero estamos un poco mejor. yo me tenía parece. la fila de alfajores así y me acuerdo que me compraba el diario y para pasar el tiempo, este es triple igual, quiero decir Sí, que en hay esa otra época no cosa. existía. Para pasar el tiempo me leía hasta los clasificados, porque no sabía qué hacer con el tiempo. Claro. Era eterno el día para mí. Eterno de verdad, era en donde decía, ¿qué hago? Entonces me sentaba en Plaza Congreso y leía el diario, leía los clasificados, pero leía cualquier cosa de clasificado. Te podía hablar de motores Sí, de autos, o de caballo carrera. Claro, un Ahora, desastre. y estabas estudiando teatro, Ujú. y yo, viste, uno asocia ahora, a lo mejor ahora es más complicado, porque vos sos un pibe que estudia teatro, un muchacho que tiene que mantener una postura, algún estado físico y demás, como los chicos que vienen a jugar a las divisiones inferiores y morfan en la pensión lo que se puede. Lo que Y se agarra pueda. después el nutricionista y dice, no, Federico, no podés comer 6 alfajores de chocolate por día. Tenés que hacer eso. Digo, me imagino que eso era toda una historia también, ¿no? Sí, igual no me enrollaba demasiado. Si podía comer ya estaba bien. Claro. La verdad que si podía comer y si podía pasar el momento de la mejor manera posible, lo pasaba. Y estos me salvaban. te Estos salvaban. eran mis amigos, la verdad. Bueno, en ese son momento. ricos. Son ¿eh? ricos. Aclaro una cosa por las dudas, por si alguien tiene alguna. No, Guaymallén todavía no es sponsor del programa, todavía. Después de esto veremos. Y si así fuera, tendrás que tener tu otra Mi parte, por Sí, favor. porque si algo tratamos de Cajitas proteger de acá, alfajor me alcanza, con me eso trae estamos. buenos recuerdos. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.